y 59 segundos, o sea, ya con 37. Bueno, pues el tema está tremendo. Vladimir Putin ya anunció una operación militar en Ucrania. Ahora, hace 18 minutos, dijo que la operación es para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. En fin, tú vas a tener clarísima la película, mi queridísimo Fausto Pretelín, internacionalista, analista, por supuesto, de todos estos, de este tipo de escenarios internacionales y todo lo que ellos significan para el mundo en lo general y para México en lo particular. Fausto, gracias por darnos tu tiempo aquí en esta emisión de Ya Sierra. Hola, ¿cómo estás, Yuridia? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues ya están por lo menos Rusia y Ucrania en guerra. Sí, así es. Pues mira, no hay elementos racionales, pero sí muchos emocionales. Creo que los discursos del presidente ruso en los últimos días, particularmente ayer, tiene en sus palabras un alcance mayúsculo desde el punto de vista del nivel de agresión que puede generar o provocar. Reconquistando, ¿no? Parte de Ucrania, parte de lo que fue la Unión Soviética, parte de esos territorios que quiere, yo creo que sumarlos para dejarlos como un legado, ¿no? Es un personaje que tiene 70 años y que seguramente está pensando en lo que él dice, ¿no? Que fue la desaparición de la Unión Soviética, pues uno de los errores mayúsculos en la historia o una de las tragedias y pues quiere remediarlas, pero pues tiene al mundo en contra, tiene muy pocos aliados y tiene pues pocas razones, evidentemente, y sobre todo pues se desmantela o hace trizas la Carta de Naciones Unidas, particularmente cuando se habla de actos bélicos y sobre todo la ruptura de la soberanía de otras naciones, ¿no? El, ya sacó el presidente Joe Biden un statement a la Sí. el injustificado ataque de Rusia hacia Ucrania. Esto va a pasar a otro nivel, Fausto, más allá de la parte declarativa de la Casa Blanca. Sí, yo creo que todo depende en las próximas horas quién se suma, ¿no? En apoyo de Rusia y si es, pues, si involucra una decisión de Estados Unidos de una manera, pues, como tú mencionas, ¿no? Como pones como una hipótesis de que podría estarse involucrando, sobre todo a través de la OTAN, ¿no? Es decir, que no haya de alguna manera una agresión a algunos de los países de la OTAN y sobre todo pues hasta dónde quiere llegar el presidente ruso en Ucrania, ¿no? Es decir, también la capital, esa sería la gran pregunta, porque si va por la capital, pues ya estaríamos hablando, sí, de una reconquista y de una pues decisión bastante compleja, ¿no? Es decir, ni en Georgia hace ya algunos años hizo o trató de hacer Putin esta recuperación de país, ¿no? Recuperó una parte, ¿no? Lo que es Osetia del Sur, por ejemplo, pero habría que esperar, ¿no? Quiénes son los involucrados y sobre todo ver qué pasa con China, ¿no? Que también, pues, todos miramos hacia allá, ¿no? Es decir, si China, pues, le arrimara el hombro, por decirlo de una manera suave, al presidente ruso, pues ahí sí Estados Unidos accionaría, pues, sus bombas, ¿no? Y el tema, me da la impresión, Fausto, no es lo mismo, no es lo mismo el mundo antes de Hiroshima y después de Hiroshima. No es tan fácil como decir, bueno, pues ahora nos vamos a to engage all of us, todos nosotros de este lado y todos estos otros del otro, después de lo que vivió el mundo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Sí, y pues este año, Yuri, ya se cumplen 60 años, ¿no? De la crisis de los misiles, que también se suma a lo que tú mencionas con Hiroshima. En ese caso, los misiles que apuntaban, las ojivas nucleares que apuntaban a Estados Unidos, fueron 2 semanas de gran tensión entre la diplomacia de Kennedy con Khrushchev. Entonces, eh, lo que sí queda claro en este caso es que la diplomacia ya la dinamitó el presidente ruso en este caso,
Es decir, hemos visto 6 semanas de intensa interacción, yo diría de enorme interacción a nivel público, ¿no? Interacciones entre el presidente de Estados Unidos con el ruso con el francés con el canciller alemán, el alemán con el presidente de Ucrania, combinaciones cualesquiera que uno se puede imaginar, tratando de buscar una resultante pacífica, ¿no? Pero en realidad cuando esas cartas que primero manda el presidente ruso a Estados Unidos y la respuesta de Biden al presidente ruso, pues creo que son las definitivas, ¿no? Es decir, el presidente de Estados Unidos no cede en las condiciones que le impuso el presidente ruso, en el sentido de que no haya una expansión de la OTAN hacia prácticamente su frontera a través de Ucrania, que era muy difícil que sucediera con esta división en Donetsk y Lugansk, pues era prácticamente que pudiera entrar Ucrania en el corto plazo a la OTAN. Y el otro tema, pues son las armas que están en Polonia, las armas que apuntan también bueno, no que apunten, pero que sí están ahí listas, ¿no? De Estados Unidos en Europa, para de alguna manera, pues, persuadir, ¿no? A Rusia de que no se mueva, ¿no? Hacia Ucrania. ¿Qué podremos esperar durante las próximas horas, días y ¿Sí? semanas, Fausto? Pues mira, es poco predecible el presidente Putin, pero insisto, creo que sus discursos son sumamente emocionales y nada racionales, son totalmente vinculados al siglo XX, con un sentido de revancha, ¿no? Con un sentido de una visión, pues, de un imperio, ¿no? Que quiere recuperar, y si sigue bajo esa visión, pues creo que nos esperan buenas noticias, y sobre todo, insisto, si se suman algunos de sus aliados. Evidentemente, Bielorrusia está con ellos y habrá otros que estén con el presidente ruso, pero los países clave son Europa, los europeos y sobre todo los asiáticos, en el sentido de que China, a ver cómo va a responder, ¿no? Creo que eso es algo importante. Y sobre todo, yo diría, pues ver si simplemente quiere, pues, desalojar a los no prorrusos de Lugansk y Donetsk, o también quiere recuperar toda esa zona que le llaman de Donbass, ¿no? Que es una parte superior a lo que ocupan esas dos provincias, que más o menos es como el 11% del territorio de Ucrania. Si él quiere recuperarlo todo, pues habrá que ver también cómo responde el presidente de Ucrania, ¿no? Que eso es algo también, a veces se nos Claro. olvida, y es el más afectado, a veces el más solitario, es el que menos apoyan en ciertas ocasiones los europeos. Hoy tal parece que hay más unidad, al menos en tema de las sanciones. Vamos a ver si ya en la decisión de las balas, pues también lo apoyan, ¿no? La postura del gobierno mexicano tendrá que seguir siendo la misma. Pues está en un momento tenso, yo diría. Si tú te fijas en las últimas horas y en los últimos encuentros eh, allá en Naciones Unidas, pues México no menciona lo de la libre determinación de los pueblos, ¿no? Que es una palabra, una frase que viene mencionando mucho el presidente López Obrador y que sí preocupa mucho a Ucrania, porque pues es muy vinculante y similar a lo que viene diciendo el presidente de Rusia en las últimas horas. Es decir, dejemos a la voluntad de los prorrusos en Lugansk y Donetsk que tomen decisiones. Entonces, yo, presidente de Rusia, pues los voy a obedecer y voy a hacer los míos, ¿no? De mi territorio. Los fue preparando, les entregó casi 1 millón de pasaportes en los últimos meses, pero aquí México sí tendrá que tener mucho cuidado, en el sentido de que qué bueno, ¿no? Que apele a la Carta de Naciones Unidas, pero cuidado con que vaya a mencionar que la libre determinación de los pueblos se aplique en Ucrania. Pues sí, porque además ahí está, pues son algunos territorios los que están a favor de Rusia y otros tantos que pues se ubican a sí mismos como ucranianos, no como rusos, en fin. Y una guerra nunca, jamás es una buena noticia, mi querido No, Fausto. no, no, no. Se habla mucho, me llama mucho la atención que, bueno, muchos se van con si ya subió el precio del gas, del petróleo, las sanciones económicas, los bancos y demás, pero pues no he escuchado mucho hablar de cuántas personas, cuántos civiles podrían estarse jugando la vida hoy mismo Así es. en esa región, ¿no? Que puede ser prorrusa, pero hay gente que no está a favor de Rusia. Es una frontera muy ambigua,
poco clara, que históricamente pues sí han tenido mucha unidad ambos estados, eh, pero en realidad hoy en el siglo XXI, el año 2022, pues muchas o miles de personas sí estarían pues poniendo en riesgo la vida insisto, por algo totalmente emocional, ¿no? Entiendo que las guerras son así, se desatan por las emociones, no por las razones, pero pues en muchas ocasiones nos han enseñado, como te dije hace unos momentos, Kennedy, ¿no? Por Que de ejemplo. alguna manera pues negoció, ¿no? Y todo volvió a la normalidad, ¿no? Pues seguramente te estaré yo molestando en estos días, Fausto, para seguir platicando sobre este pues, terrible e inesperado escenario. Déjame ir a la pausa, por lo pronto déjame mantenerte aquí unos minutitos más, Fausto Pretelín, analista internacional. 9 de la noche con 52 minutos y 26 segundos. Fausto Pretelín, analista internacional, ¿cómo te agradezco que te hayas quedado aquí en esta emisión de Ya Sierra? Estas imágenes que ya estamos viendo en todas las redes sociales, en donde apreciamos explosiones pues en un montón de ciudades, no nada más en la ciudad en la que se dijo que empezó la invasión. En lugar. Exacto, que la propuesta por Vladimir Putin, sino que pues hay también algunas explosiones en territorio ruso. Tú seguramente tendrás mucho más clara la película. Seguramente también habrá muchísimos ciudadanos y ciudadanas rusos que están en contra de esta invasión, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que, insisto, Yuriya, yo creo que en el siglo XXI pensar en estos escenarios no tienen justificación alguna, creo. Pero, pues mira, lo dijo el presidente de Estados Unidos desde hace 6 semanas, ¿eh? Yo en cierto momento pensé que su estrategia de comunicación era muy agresiva en el sentido de que no le daba ya espacio de credibilidad al presidente de Rusia y Rusia respondía, no, hay una histeria en Estados Unidos, no vamos a invadir, no queremos invadir a Ucrania. Y eso lo dijo, inclusive lo dijeron hace algunos días, pocos días atrás, ¿no? Y lo que sí sorprende es eso, Yuriria, es decir, el sistema de información que tiene Estados Unidos, obviamente no solamente a través de los satélites, ¿no? Yo creo que tiene, si tú te fijas hace algunos minutos en las agencias de información, ya Estados Unidos está avisando, Blinken, que en cualquier momento en la madrugada iba a invadir Ucrania el presidente ruso, porque también estamos acostumbrados a los eufemismos, ¿no? Es esta operación militar, le llama el presidente de Rusia, no, pues es una invasión a Ucrania. Y yo creo que ese es un elemento en la comunicación y de sistemas de inteligencia de Estados Unidos, pues muy, muy refinados, ¿no? Es decir, conocen perfectamente los movimientos de Rusia y sabían muy bien que los ataques o la invasión iba a ser, pues no sé si inminente, que era lo que decía el presidente Biden hace 6 semanas, pero sí prácticamente a cortísimo plazo, ¿no? La otra cosa, ya están abriendo algunas bolsas en el mundo desplomándose. Fausto, Claro. desplomándose. Sí, sí, pues sí, natural, ¿no? Aquí la clave es pues las posturas, hasta dónde va a llegar el presidente ruso y cómo va a responder Estados Unidos, ¿no? Y la Unión Europea, particularmente Estados Unidos, que eso seguramente pues lo vamos a escuchar en las próximas horas, qué va a hacer, de qué manera va a defender a Ucrania y hasta dónde está dispuesto a defenderla, ¿no? Es decir, impedir que Rusia llegue a la capital de Ucrania o impedir que vaya más de Lugansk y Donetsk, o pues formar, ¿no? una coalición para de alguna manera impedir a través de la OTAN que se expanda más Rusia, ¿no? En estos Sí. momentos extrañamos a Angela Merkel, ¿no? Pues sí, sí, daba certeza, más certidumbre. Si tú te fijas, estas 6 semanas han sido de muchas negociaciones, con muchas divisiones. A veces no nos damos cuenta, pero la visión de Alemania es muy distinta a la visión de Francia o la visión de Francia a la de Reino Unido, a la de España. Si sumamos los 27 países de la Unión Europea, bueno, pues cada uno tiene una voz. En las últimas horas se han unificado, al menos en el tema de las sanciones,
Pero ya cuando se avanza a un escalón, ¿no? Más, bueno, un escalón bélico, pues ahí empiezan más las divisiones, ¿no? Es decir, Alemania, por ejemplo, no está dispuesto en enviar armas a Ucrania, y entonces, pues, el gobierno de Ucrania, pues, está hasta cierto punto molesto por este tipo de decisiones, falta de apoyo, pero, insisto, creo que las próximas horas serán letales en el sentido para ver el alcance de lo que quiere hacer el presidente ruso, hasta dónde quiere llegar, ¿no? Es decir, ir avanzando hasta dónde. Ese es uno de los elementos, porque si le hacemos caso a sus palabras, pues evidentemente tendría, si por él fuera, la intención de llegar casi hasta la capital, ¿no? No le da vida máxima a los ucranianos. Para él, para Putin, Ucrania es Rusia, ¿no? Pues ahí está Fausto Preterín, no sabes cómo te agradezco esta generosa participación en este programa de Ya Sierra, a estas pues, horas tremendas en donde Vladimir Putin, efectivamente, presidente de Rusia, le ha declarado la guerra a Ucrania. Y el mundo pues apenas está empezando a reaccionar. Te mando un abrazo fuerte y espero seguir poder platicando contigo en este espacio en estos días, querido Fausto. Hasta pronto, igualmente, Yuriya, que tengas buena noche. Muy buenas noches.